Gabriel Macias Osorno, licenciado en Estudios Latinoamericanos por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su ponencia se titula El Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, de la vanguardia a la institucionalización. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a todos los organizadores por el esfuerzo de poder reunirnos hoy aquí. Y bueno, voy a dar lectura a mi ponencia, que le hice un ligero ajuste al título, que bueno, es el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, reflexiones en torno a la vanguardia de la institución. En esta ponencia me propongo generar algunas reflexiones en torno al contexto y motivaciones de la primera emisión del Foro Internacional de Música Nueva, hoy Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez. Dicho foro, impulsado por el citado compositor jalisciense, tiene significativa importancia para el desarrollo de la música en México, pues entre sus prioridades a lo largo de 35 años ha estado la de presentar música de reciente factura. A lo largo de este texto se reflexionará sobre el sentido fundacional de dicho foro, sobre todo considerando que su génesis está ubicada en el marco de un movimiento considerado de vanguardia. El 7 de abril de 1979 se anunció en el periódico nacional 1+1 la realización del primer Foro Internacional de Música Nueva. Dicho suceso se justificó bajo la finalidad de enriquecer la vida musical de México a través de las nuevas corrientes musicales de autores contemporáneos. Por tales motivos, este foro de música reuniría a autores, solistas, directores y grupos de las expresiones musicales de vanguardia más importantes de México y otras partes del mundo. Conviene establecer que el foro aludido fue generado a partir de la infraestructura del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical, conocido como CENIRIM, el cual depende del Instituto Nacional de Bellas Artes. Sin pretender un recuento histórico de dicho centro, baste con señalar que este surge en 1973 por decreto presidencial, teniendo por antecedente la sección de investigaciones musicales a cargo en ese entonces del Departamento de Música de la Secretaría de Educación Pública. En los inicios del CENIRIM, bajo la dirección de Carmen Sordo Soy, este tuvo el propósito de fomentar la recopilación, conservación, estudio, análisis, difusión y aplicación de la música de México, así como la adquisición de los documentos necesarios para el estudio, análisis, aplicación y comparación de la música de otros países. Sin embargo, con el nombramiento del violinista y compositor Manuel Enríquez como director del CENIRIM en 1978, el centro tomó un giro mayormente focalizado hacia la divulgación y fomento de la música generada por los compositores activos, poniendo particular atención en la producción de todos los jóvenes de vanguardia. No en vano, dentro de las actividades más floreradas de la gestión de Enríquez estaba la organización de recitales, la reapertura del taller de composición, el establecimiento del laboratorio de música electrónica y la creación y organización del Foro Internacional de Música Nueva. Manuel Enríquez sostenía que las instituciones ignoraban la totalidad de la historia de la música y que en todas las programaciones de México estaban ausentes tanto la época antigua como la contemporánea, dando prioridad al cultivo de la época que él denominaba como pseudoclásica romántica. En consecuencia, su gestión al frente de dicho centro trataría de contrarrestar esta situación, dando a conocer en primera instancia la producción musical mexicana, al tiempo que trataría de interesar a conjuntos y solistas para que incluyeran en sus repertorios música de vanguardia. Habría que apuntar, para entender mejor el panorama en el que surge el Foro de Música Nueva, que un punto que marca una brecha importante en el desarrollo de la música de México es la pérdida de fuerza de la estética nacionalista para la composición. El musicólogo Aurelio Tello señala que a finales de la década de 1950 y principios de los 60 comenzó a propagarse la obra de una nueva generación de compositores quienes implementaban toda una serie de técnicas y recursos composicionales, los cuales distaban de las condiciones nacionalistas que habían caracterizado la música de algunos compositores que incluso seguían activos en aquellos momentos. Con esta generación, en opinión de Tello, comienza a fluir de manera extensa en México todas las corrientes musicales contemporáneas, mismas que experimentan gusto por la heterodoxia y la pluralidad de estilos. De esta manera, la década de los 60 vio el surgimiento de nuevas corrientes musicales. Sin embargo, en el término de la difusión, los compositores no siempre contaban con apoyos oficiales para la ejecución de sus obras, ni para que éstas se les incluyera en las temporadas de las orquestas sinfónicas nacionales. Tampoco conseguían fácilmente la publicación y grabación comercial. De acuerdo con Yolanda Moreno Rivas, la generación de compositores surgida a la actividad musical en los 50s y 60s tiene por característica haber establecido contacto con la vanguardia europea, la tendencia al universalismo y al eclecticismo. Esta generación, pese a que no asumió en términos generales una actitud polémica ante el nacionalismo o conflictiva hacia las burocracias artísticas, experimentaron una transición difícil que se tradujo en la falta de apoyo del Estado para un arte tal vez más individualizado, una desprotección de la composición nueva y una disminución en la demanda de los públicos para las obras mexicanas.
Siguiendo a Morelos Rivas, la composición, al darse por terminada la obligación del mensaje nacionalista, pudo aspirar entonces a una autonomía estética, la cual tendría como resultante que se pudiera dar el oficio puro de componer. Quizás esto explique, cuando menos en parte, que la composición en México estuviera en posibilidad de bifurcarse hacia varias direcciones. Sin embargo, es importante considerar que las guerras mundiales, particularmente la segunda, junto a otros factores, afectaron decisivamente a las artes. Para el historiador Eric Hobsbawm, el mundo posterior a la era de las catástrofes generó una de las más revolucionarias transformaciones de la vida humana de que se tiene noticia. Además, se experimentó un desplazamiento geográfico de los centros tradicionales de cultura de élite y de los límites entre lo que es no clasificable unívocamente como arte. Adicionalmente, conceptos como creación o artificio se difuminan cada vez más. El contexto bélico también direccionó una reestructuración de valores y cuestionamientos ante el nivel de violencia y catástrofe que padecía el mundo en la primera mitad del siglo XX. Tales procesos repercutían en cambios significativos en el entendimiento del quehacer musical, al tiempo que generaron nuevas lecturas de la historia de la música. Robert Morgan describe este contexto de la siguiente manera: rodeados de privaciones materiales y de un profundo aislamiento cultural, la generación más joven de los compositores europeos que surgió tras la guerra experimentó una fuerte reacción contra su herencia cultural. Para ellos, la tradición de la música occidental parecía intrínsecamente ligada a los fracasos políticos y sociales del pasado. Si iba a surgir un mundo nuevo y mejor de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, era necesario crear un nuevo tipo de música que fuera totalmente distinta a cualquier otra existente. Si bien ya había habido antecedentes que tendían a una regresión de las estructuras musicales imperantes hasta ese momento, luego de la Segunda Conflagración Mundial se maximizan. La situación se da no solo porque haya cambios en los paradigmas musicales, sino también porque, entre otros factores, entra en circulación tecnologías sin precedentes que son aplicadas a la música. En este panorama de profundas transformaciones emerge la generación de compositores vinculados a Manuel Enrique y otros más jóvenes, mismos que se les ha llegado a denominar como compositores de vanguardia, o por lo menos se les ha asociado con esta idea. Un grupo sin duda influido por un contexto de cuestionamientos y revoluciones en las ideas musicales, el cual incorpora tendencias y corrientes desarrolladas a partir de la posguerra mundial en el horizonte de México. Así, el serialismo integral, el aleatorismo, los trabajos electrónicos en sus diversas variantes, el teatro instrumental, collage, minimalismo, entre otras vertientes, permean en la expresión mexicana de aquellos años. Cabe preguntarse a qué se refiere que se denomine de vanguardia a cierto tipo de música, que implica que algunos de los compositores sean ligados a dicha noción. Mario Lavista dice al respecto, en una mirada retrospectiva, que la vanguardia, como yo lo entendía en los años 60, era, por una parte, un movimiento de absoluta ruptura con el pasado. Se trataba de olvidar y cerrar la memoria, de comenzar no solamente de cero, sino poniendo en tela de juicio la definición misma de música. A mí me parece, dice Mario Lavista, que cualquier movimiento de ruptura es muy sano. Años después recuperan muchos valores del pasado, pero con un sentido crítico. Sin tratar de negar el valor de esa vanguardia, me parece que ya se acabó, está completamente cancelada desde hace muchísimos años. Por otra parte, para Manuel Enríquez, el término de vanguardia es un concepto discutible, pues lo que fue vanguardia ya no lo es, y lo que se considera vanguardia ahora ya no lo será más adelante. Para él fue un término que identificaba a un grupo de compositores, mismo que fue transitorio y luego perdió validez. En sí, varias literaturas coinciden en dar por terminada la era de las vanguardias entre los años 50 y los 60, una temporalidad que se ha asignado precisamente como la muerte de las vanguardias. Sin embargo, en la presentación del primer programa del Foro Internacional de Música Nueva, se lee que este foro pone de manifiesto el interés del INBA en impulsar e infundir todas las manifestaciones artísticas de vanguardia. Es decir, al parecer para el año de 1979, fecha inaugural del foro, aún parece pertinente hablar de vanguardia. Tan es así que, bajo los fines con los que se argumentó la apertura de dicho espacio, fueron con idea de presentar las expresiones musicales de vanguardia más importantes de México y otras partes del mundo. Más aún, en una publicación reciente, se establece que el Foro de Música Nueva se le puede considerar el escaparate por excelencia de la vanguardia musical en México. Tal parece que la noción de vanguardia puede darse en tendencias contradictorias o acaso naufragar en la ambigüedad. Razón por la que es conveniente proponer parámetros para abordar este concepto, el cual aparece repetidas veces para hablar tanto en términos de lo que acontece en los años previos al primer Foro de Música Nueva, como en las motivaciones de su primera emisión y quizá en ciertos sentidos a lo largo de sus 35 años de vida. Matei Calinescu recuerda el uso primario que tuvo la terminología vanguardia, la cual surge en el ámbito militar en el sentido de avanzada en las incursiones militares, es decir, vinculada a las cualidades del soldado disciplinado que profesa a favor de un regimiento.
Posteriormente, el término de vanguardia fue cobrando connotaciones políticas asociadas a una militancia en donde el sesgo castrense aún tiene fuerte presencia. No es hasta el siglo XIX que la categoría es empleada en un contexto artístico. Luego, nos dice este autor, hacia la segunda década de nuestro siglo, la vanguardia, como concepto artístico, designa a todas aquellas tendencias cuyos programas estéticos se definían en general por su rechazo al pasado y por el culto de lo nuevo. El término experimentó después un proceso natural de historización donde su significado adoptó una diversidad casi incontrolable. Para el filósofo Eduardo Subirats, los pioneros de la vanguardia postularon una estética revolucionaria bajo el signo de la ruptura y la emancipación, ligada al mismo tiempo a los más elevados valores sociales utópicos y a la esperanza. Asimismo, considera que esta vanguardia que denomina como histórica ya no es ni la de la creación, ni la de la crítica, ni la de la renovación. Sin embargo, arguye que rescatar el sentido crítico, renovador e innovador de esta abre una posible esperanza en el arte y la cultura contemporánea, capaz de articular una reflexión crítica sobre nuestro tiempo y una alternativa a sus conflictos. Sobre la época denominada como muerte de las vanguardias, se ha entendido que esta nueva su vigencia pues tiende a caer en una suerte de contradicción, en donde su papel crítico comienza a ser normativo. Se argumenta que estas formaciones artísticas de choque y de ruptura se fueron ligando a una práctica institucional, académica e incluso burocrática. Calinescu señala al respecto que la actitud de vanguardia implica el fomento al equilibrio de las formas tradicionales de un mundo en transformación, de crítica a todos aquellos parámetros que se dan por establecidos. Por tanto, la vanguardia conforme a esos principios también tiene un carácter autocrítico y de autosuperación, en donde ésta se encontraría muriendo y renovándose constantemente. En este sentido, se puede asociar la idea de Roland Barthes, quien considera que para el artista, muy probablemente, la vanguardia ha sido siempre un medio de resolver una contradicción histórica específica. En opinión del crítico de arte Al Foster, los retornos históricos no son nuevos para la historia del arte. Considera que luego de la llamada muerte de las vanguardias, el arte después de los años 60 ha recuperado inventos de la vanguardia con fines contemporáneos. De modo que para este autor, la vanguardia, más que ser un proyecto cancelado, se está constantemente completando. Quizá ante la dificultad de definir el concepto de vanguardia, debido a las implicaciones que conlleva, conviene más hablar de prácticas vanguardistas o actitudes asociadas a las ideas que éstas impulsaron, recogiendo principalmente su sentido crítico, de propuesta y transformación, de acción y esperanza. Volviendo al tema que nos atañe, habría que pensar en qué sentido debió entenderse el Foro de Música Nueva como un espacio para la vanguardia. Si están operando estos designios a los que apela la propuesta vanguardista en el sentido que ya se ha señalado, o si acaso estos se encuentran neutralizados. Hay que tener presente que este foro se desprende de una institución dependiente del Estado mexicano y que más de una vez se han dado por canceladas las intenciones desprendidas del proyecto de vanguardia al establecerse en tales espacios. Pero, ¿necesariamente esto significa que este proyecto se encuentra alejado de ser un sitio propositivo, distanciado de toda crítica o que no puede inaugurar cuestiones más allá de las estipuladas por un programa de corte burocrático? Es decir, la institución corre la suerte de ser la antítesis de lo vanguardista. Al Foster señala que la institución del arte no es capaz de regir totalmente las convenciones de este. Puede llegar a enmarcar ciertos parámetros estéticos, pero no los constituye en su totalidad. Esto significa que en estos espacios hay visos de libertad, pero si pensáramos vanguardia e institución como opuestos, es decir, en una relación enfrentada, en donde esta correlación no implica que una cancela a la otra, sino que las pone en un estado de tensión, ¿cómo detectar el momento en que opera una práctica artística más en función de un lado que de otro? Bolívar Echeverría apunta que el discurso de institucionalización se encuentra inscrito en lo que denomina como una rutinización del extraordinario, parámetro que opera en sentido contrario a un discurso de ruptura. Esto implica que éste se encuentra alejado de los cuestionamientos de la forma en que funcionan las estructuras sociales, es decir, las reglas de operación de estas, sin inquirir en la existencia de las mismas. Por lo que de manera contraria, este tipo de discursividad lleva esta suerte de reglas y estructuras sociales a términos de la rutina política, donde quedan reafirmadas en el ámbito cotidiano de la sociabilidad. Es decir, con las prácticas institucionales, una manifestación artística estaría siendo instrumentalizada, repitiendo valores sociales inafrenados producto de lo que Echeverría denomina como la modernidad capitalista, donde esto no apunta hacia ningún tipo de alteración del mundo y por el contrario reafirma el existente. Bajo esta noción, las obras pueden tender a ser un mero embellecimiento, una función más cercana a lo decorativo y alejada de una circunstancia propositiva o cuando menos sugerente. De esta manera se puede pensar en dos ejes del comportamiento artístico, uno en esta dimensión de instrumentalización que se señaló y otra en una dimensión de reciprocidad, la cual implicaría un trastocamiento de las estructuras sociales, un proceder que podemos situar afín al sentido de vanguardia que se ha estado viviendo. Respecto a la primera edición del foro, se puede ver que
que nace ante una necesidad de abrir espacios para contribuir a visibilizar una serie de prácticas que un grupo de compositores mexicanos venían desarrollando. El músico y cronista José Antonio Alcaraz escribiría en 1977 que el aislamiento musical en el que vivimos es cada vez más grave, pues salvo las habituales honrosas excepciones, no parece existir voluntad ninguna de hacer oír obra y autores nuevos o poco habituales. Asimismo, señalaba lo consternante que resultaba que las orquestas sinfónicas activas no fueron más allá de los repertorios establecidos. La propuesta del primer foro de música nueva dirige su atención a abrir esos espacios, de visibilizar y hacer presentes a una serie de compositores, músicas y obras, los cuales tienen por constante no estar dentro de los espacios estables de circulación de la música de México o quizá en el propio entendimiento que se tenía de música mexicana. El Foro Internacional de Música Nueva pudo reunir un importante grupo de músicos y compositores, tanto de México como del extranjero, a favor del propósito que estipulaba, que era mostrar que la música de nuestro tiempo, es decir, de 1979, ha tenido un importante desarrollo paralelo a la de otras artes, enriqueciendo nuevas tendencias que van de la música instrumental hasta la electroacústica, el teatro musical y el multimedia. Creo que puede pensarse que este foro, el cual va a generar su 36ª emisión este año, se ha jugado un papel en la inclusión de nuevos repertorios, búsquedas sonoras al escenario musical cultural de México. Este evento, que se postuló como de vanguardia, sí ha apuntado a haber realizado un contrapeso al curso de la historia musical de nuestro país, de lanzar un cuestionamiento a su presente, cuando menos en el contexto de su surgimiento. Evidentemente no está exento de críticas, como podría pensarse, sino si acaso no solo habrá favorecido a un estrecho grupo el cual fuera cercano a sus organizadores, dando con esto no una dimensión de sociabilidad en el espacio musical, sino generando otra zona de exclusión. Pese a esto, en la distancia histórica, el foro sí ha contribuido a que esta música ganara aceptación y se fomentara su desarrollo, y fue eficaz en movilizar una serie de prácticas que aportaran a este mundo auditivo una mayor visibilidad. Muchas gracias.